Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el consejo, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres y dijo: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho salió un tal Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a todos sus secuaces, y todo acabó en nada. Más tarde, cuando el censo, salió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y dispersaron a todos sus secuaces. En el caso presente, mi consejo es este: no se metan con esos hombres, suéltenlos. Si su idea y su acción son cosa de hombres, se dispersarán. Pero si es cosa de Dios, no lograrán dispersarlos y se expondrán a luchar contra Dios. Le dieron la razón y llamaron a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Verbum Domini. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó:
200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y un par de peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente del suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados, y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Verbum Domini. Hoy es la festividad de San Luis María Grignon de Montfort, uno de los santos patrones de nuestra comunidad, los misioneros franciscanos de la palabra eterna y uno de mis santos preferidos personalmente. San Luis María Grignon de Montfort vivió en Francia en el periodo cuando Francia estaba dominada por la monarquía. Él vivió antes de la Revolución Francesa, pero vivió en una época en que todas las fuerzas que estaban en acción, que estaban llevando a la Revolución Francesa, estaban presentes. Hay una gran estatua de San Luis María en la Basílica de San Pedro en Roma. Si miran la estatua, el santo está predicando, porque la prédica era la actividad principal de San Luis María de Montfort durante su vida. Fue un predicador misionero. Él deseó, desde el tiempo que estaba en el seminario, y sus directores espirituales lo confirman, que él estaba llamado a predicar el Evangelio como misionero. O sea, él iba de diócesis en diócesis, de parroquia en parroquia, en todo el occidente de Francia. En la estatua en la Basílica de San Pedro, el santo está predicando y sostiene un crucifijo grande en su mano. No sé exactamente qué altura tiene la estatua, pero creo que son como unos 10 metros de altura, 10 a 12 metros de altura en la Basílica de San Pedro. Y cuando uno mira la estatua, debajo de la estatua, a sus pies, Satanás está derrotado debajo del pie del santo. Su pie está aplastando la cabeza de Satanás y el demonio, el diablo, está agarrándose las orejas, tratando de cubrirse las orejas de las palabras del misionero. El diablo está intentando, en vano, romper un libro que tiene en las manos. Este libro que tiene en las manos es el Tratado de la Devoción Verdadera de la Santísima Virgen María. Esta imagen, si alguna vez la han visto y si no la han visto, búsquenla en Internet. Comunica un mensaje muy fuerte. Básicamente es el siguiente: que la prédica de la Virgen
como lleva a la gente tan directamente a Jesucristo, confunde y derrota a Satanás. Punto. Cuando la Virgen es predicada, Satanás y su reino es derrotado. Esta representación en piedra verdaderamente captura el carisma encomendado a San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María fue ordenado en el año 1700 en el seminario de Saint-Sulpice en París. Era sacerdote secular, o sea, sacerdote diocesano, y había elegido vivir una vida de pobreza, castidad y obediencia, viviendo de forma pobre, casta y obediente. Y él optó por ser un hombre pobre, viviendo entre los pobres y dependiente de la providencia divina para todo. Él aceptó la castidad para el bien del reino, o sea, ser padre para el pueblo de Dios. Él quería ser padre en especial para los pobres. Y escogió como su lema personal Dios solamente. Al comienzo de su vida, el santo discernió que la relación personal del cristiano con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Madre de Dios, la comunión de los santos y todos los cristianos bautizados, básicamente él decía que todas las relaciones que tenemos, todas las relaciones importantes, provienen de la fuente bautismal. Toda relación importante proviene de las aguas del bautismo. Al centro de la espiritualidad de San Luis estaba la prédica del bautismo, la espiritualidad del bautismo. Cuando nos incorporamos en Cristo en el bautismo, San Luis María decía que su Padre, el Padre de Cristo, se convierte en nuestro Padre. Su Madre se convierte en nuestra Madre espiritual y sus discípulos más cercanos, los santos, se convierten en nuestros hermanos y hermanas. Nuevamente, él dice, el bautismo inicia toda una serie de relaciones, la más importante de las relaciones. San Luis decía que crea una ciudad dentro de una ciudad, un reino dentro de un reino, y llama a la iglesia. Y esas relaciones que formamos definen el misterio de la iglesia, lo que la iglesia es en su esencia. Cuando él recibió el sacramento de la confirmación, San Luis añadió el nombre de la Santísima Virgen a su nombre de pila. El amor de María, él entendió, sana a la persona humana y dispone a la persona humana para una unión más estrecha y adecuada con su Hijo Divino, Jesucristo. Dispone a María, nos abre a una mayor unión con Cristo. San Luis María nunca percibió a María como obstáculo para la unión con Cristo. Más bien, él decía en sus escritos que la devoción a María es necesaria simplemente y solamente porque es una forma de llegar a Jesús perfectamente, amándolo con ternura y sirviéndolo con fidelidad. Más adelante él decidió quitar el apellido Griñón, o sea, su apellido de nacimiento, el apellido de su familia, y deseó ser conocido específicamente como Luis María de Montfort. De Montfort porque fue bautizado en Cristo en de Montfort, Francia. Así que esa identidad con el bautismo, que esa pila bautismal es donde su relación en el reino de Dios nace
y de donde habría de brotar. Antes de ir al seminario, sus padres le compraron un traje y una vestimenta nueva. Se lo pueden imaginar, tan cercano que era él con los pobres. Cuando empezó su caminata al seminario, en esa época no había carros, así que caminó al seminario, era muy joven. Llega a un puente, sus padres ya lo han perdido de vista, y lo primero que hace es se deshace de todas sus ropas que sus padres le habían comprado. Un traje nuevo, ve un limosnero y le ruega al limosnero, por favor, ¿puedo cambiar mis ropas por las tuyas? Así que llega al seminario con ropas de limosnero, sin nada más. ¿Se imaginan? Llegar al seminario hoy en día así, probablemente lo echarían, ni siquiera lo dejarían entrar por la puerta, probablemente. Fue un hombre increíble en toda forma. San Luis María trabajaba y pasaba su tiempo libre en la biblioteca como seminarista, lo cual le daba más tiempo para estudiar la enseñanza de las Escrituras, la doctrina de la Iglesia, que él quería interiorizar tanto, porque él quería comunicar esa fe a los demás. Y él estaba interesado precisamente en estudiar a los padres de la Iglesia antigua. Una de sus preocupaciones principales, una de sus motivaciones principales era descubrir en los padres. Él quería delinear en las Escrituras la tradición y el magisterio. Él quería mostrar a la gente el papel preciso de María en la adquisición y distribución de la fe en la redención. Él buscó toda explicación y toda cita de los padres, tanto del Oriente como del Occidente, todas las que explicaban el papel de María. ¿Cuál es el papel de la Madre de Dios en la salvación, en la redención? Y no fue tan fácil como lo es hoy. Leer libros, buscar a todos los padres de la Iglesia, tuvo que leer toda una biblioteca entera de fuentes. San Luis María fue ordenado en el año 1700 y murió antes de su aniversario 16 como sacerdote en 1716. Así que era muy joven, tenía 40 y pico cuando murió, y murió predicando en el púlpito. Probablemente murió de cansancio después de haber ido de misión en misión, de pueblo en pueblo, de diócesis en diócesis. Él viajó por todo el oeste de Francia, nuevamente, predicando a los fieles y básicamente el mensaje de salvación, predicándoles a los fieles y llamándoles a que se alejen del pecado, al amor de la sabiduría eterna. Y él veía la sabiduría eterna, Sofía, como Jesucristo. Jesucristo es la sabiduría eterna. San Luis vehementemente se opuso y predicó en contra de la herejía del jansenismo que estaba plagando a la Iglesia en esa época. En aquella época, no voy a entrar en toda una explicación de lo que es el jansenismo, pero el jansenismo, aquellos que sostenían esta idea, no predicaban acerca de la misericordia y el amor de Dios, de tener una relación estrecha con Dios, de que Dios fuera un Dios que perdonaba. Predicaban acerca de la justicia trascendente de Dios y una versión muy severa del cristianismo. Y en esa época básicamente decían que uno tenía que ganar el derecho para ir y recibir la comunión. No creían en la recepción frecuente de la Sagrada Comunión y los sacramentos en aquel entonces. No dentro de la iglesia nunca
dijo esto, sino diferentes sectas, diferentes personas en la iglesia enseñaban esa versión severa y rígida del cristianismo que la iglesia rechazaba por completo. Y la meta de San Luis de Montfort era acercar a todos los pueblos a la humanidad sagrada de Cristo. Y en toda Francia, verán incluso hasta el presente, verán, si van a Francia, el Sagrado Corazón de Jesús en todo lugar. De ahí es donde salió esta devoción, para combatir el jansenismo. Para él, la evangelización significaba ayudar a las personas a encontrar su camino de vuelta a Jesús al aceptar plenamente la gracia de su bautismo. Durante sus misiones, él buscaba a aquellos que estaban más alejados de Dios. Él solía ir a cantinas, solía ir a los burdeles y solía empezar a gritar el rosario en voz alta en los burdeles y prostíbulos. Imagínense eso. Lo pondrían en el periódico si eso pasara hoy en día. Él llamaba a la gente a que regresaran de vuelta al Señor, al arrepentimiento. Y él les desafiaba a que fueran a la misión para que escuchen y reciban el mensaje de salvación. Y su evangelización siempre tenía como meta la Sagrada Eucaristía. Traer a la gente de vuelta para que reciban el cuerpo y sangre del Señor a través de una recepción previa del sacramento de la penitencia y la reconciliación. Y su prédica fue tan eficaz que incluso los pecadores más grandes volvían buscando a Jesucristo. Y él se dio cuenta que aquellos que se alejan de la vida del pecado y buscan a Cristo necesitan conversión continua, catequesis continua, acerca de cómo básicamente mantener la vida espiritual. No se trataba solamente de realizar una confesión de una sola vez y después proseguir con la vida. Él se dio cuenta que hacía falta mantener esto. Por eso él salía y a veces pasaba hasta 2 semanas o más en una misión, predicando a veces 3 veces o más al día, instruyendo a los niños. Él era conocido por crear muchas canciones para que los niños canten, para que puedan aprender la fe, para que puedan cantar esas canciones y aprenderían la fe los niños. Él solía predicar acerca de la devoción verdadera a la Madre de Dios. María, él decía en su prédica, es la criatura más similar a Jesucristo. Él decía que por la gracia de Dios no hay pecado en ella, sino solamente amor perfecto a Dios y al prójimo. Como Madre de Dios por naturaleza y Madre de todos los creyentes por la gracia, él decía, María está facultada por el Espíritu Santo para ayudar a sus hijos a alejarse del pecado y adherirse a Dios, adherirse a Jesucristo. Y San Luis decía que, aparte de ser el enemigo más poderoso en contra de Satanás, ella también es la persona humana más amada por Dios y que más ama a Dios. La que más ama a Dios. Y María está perfectamente facultada por la gracia para ayudar a sus hijos en la batalla en contra de Satanás y para lograr la unión con Jesucristo. San Luis María descubrió que la prédica acerca de María efectivamente aplastaba la cabeza de Satanás. Podemos volver a Génesis 3:15. Y lleva a los pueblos a la unión con Jesucristo. En su misión, en sus misiones, nuevamente, básicamente, las metas de sus misiones era llevar a los pueblos a través de la prédica y la enseñanza
a que realicen un examen de conciencia de sus vidas, que examinen sus vidas, que confiesen sus pecados en el sacramento de la penitencia y que luego ayudarles a realizar la recepción más fervorosa de la Sagrada Eucaristía que jamás hayan tenido en sus vidas, porque la confesión lleva a la Eucaristía, a una recepción más fervorosa. Pero la misión llegó a su cima, llega a su cima en la pila bautismal, nuevamente las aguas del bautismo. Él solía desafiarlos en la pila bautismal a que renueven sus votos bautismales, pero como probablemente nunca lo habían hecho antes de manera consciente, o sea, en su mente, renovar los votos bautismales en y a través de las manos de María. O sea, es decir, ¿rechazas el pecado, la muerte, la oscuridad, la destrucción en tu vida con la ayuda de María, tu madre? ¿Renuncias a Satanás, el padre de las mentiras? ¿Renuncias a él con la ayuda de la Madre de Dios? Aquella quien conoció perfectamente a Dios, aquella quien ama y conoce a Dios perfectamente. Ella nos ayuda a lograr esto. Él solía decir, ¿te aferras a Dios Padre en amor con la ayuda de María, su hija perfecta? ¿Darás tu vida por completo a Jesucristo a través de la mujer quien lo amó perfectamente? ¿Permitirás que el Espíritu Santo te llene con la gracia, con la ayuda de aquella que fue su templo, la esposa del Espíritu Santo? Nuevamente, la consagración mariana, al centro de ella se encuentra encomendarse a María y permitir a María ayudarnos a rechazar el pecado, de manera que nos adheramos más plenamente a su Hijo Divino, ella, quien lo conoció y lo amó más. Ella nos ayuda en toda manera a recibir a su Hijo en la Sagrada Eucaristía, a renunciar al pecado, a rechazar a Satanás, a profesar el credo. Nuevamente, de manera que en las aguas del bautismo, cada relación que es querida para nosotros, todo se trata de la consagración mariana. Así que cuando realizamos esta consagración a Jesús a través de María, a través de las manos de ella, ella nos ayuda en toda forma a adherirnos y a tener esa unión estrecha con su Hijo Divino, Jesucristo.